Seguramente has escuchado esa máxima que afirma que el efectivo es el rey en tiempos de incertidumbre. Es una frase que destila una prudencia aparente, casi una sabiduría de refugio. Sin embargo, en las altas esferas donde se mueve el gran capital, esa misma premisa es identificada como el mayor riesgo para la preservación de tu patrimonio. Mientras dedicas semanas o meses a esperar el momento perfecto para entrar al mercado, la inflación y el costo de oportunidad ejecutan una labor silenciosa: devorar tu capacidad adquisitiva segundo a segundo. ¿Alguna vez te has detenido a calcular el precio exacto de tu inacción? En este video vamos a develar esa falsa sensación de seguridad que te otorga la liquidez y entenderemos por qué el miedo a la volatilidad es, paradójicamente, la mayor pérdida financiera que puedes asumir. Quédate conmigo hasta el final, porque voy a revelarte la estructura de rotación que utilizan las instituciones para convertir la incertidumbre en su mejor aliada, permitiéndote dejar de ser un espectador para convertirte en el mejor arquitecto de tu propio crecimiento. Existe una comodidad psicológica innegable al observar el saldo estático de tu cuenta bancaria. Te otorga una percepción de control total sobre tu entorno. Sin embargo, esa es una visión lineal de la economía en un mundo que se mueve bajo leyes de curvas constantes. Tu dinero pierde valor en cada instante que permanece alejado de activos productivos. Focaliza por un momento el escenario real. Si el costo de vida se eleva en 5%, mientras tu capital rinde un cero absoluto, tu riqueza ha sufrido una contracción real. Tu poder de compra se ha evaporado bajo el peso de una inflación que no descansa. El estratega de alto nivel mide su éxito bajo la vara de capacidad de compra preservada y expandida, no bajo el número nominal de billetes que posee. Mantener liquidez excesiva equivale a sostener un activo ocioso que, en la práctica de las finanzas corporativas, funciona como un pasivo encubierto. Es fundamental que logres separar tu instinto básico de supervivencia de una estrategia de crecimiento profesional. El riesgo reside en la exposición, por supuesto, pero la inacción absoluta garantiza una erosión lenta y segura de tu libertad financiera. Y es precisamente esa falta de movimiento la que nos lleva a ignorar la factura más cara de todas, la que no se ve en los extractos bancarios. Esta factura invisible de la que hablamos es el costo de oportunidad. La métrica de oro que separa a quienes simplemente ahorran de quienes construyen imperios. Se define como la brecha matemática entre tu rendimiento actual y lo que podrías estar capturando si tu capital estuviera trabajando en el mejor activo disponible. Y ahora bien, no hablamos de lo que pierdes en una caída de la bolsa, sino de toda la riqueza que dejas de succionar del mercado por permanecer sentado en la banda lateral, observando cómo el ciclo avanza sin ti. Si analizamos con detenimiento los ciclos históricos del capital, observamos una constante. Los mayores saltos de riqueza no se consolidan en periodos de estabilidad aburrida, sino en los momentos de máxima duda y pesimismo. Cuando esperas a que los titulares de prensa te confirmen que el camino está despejado, estás llegando a una fiesta que ya ha terminado. La ganancia real ya ha sido extraída por aquellos que supieron leer la oportunidad meses atrás. Esta comprensión nos obliga a profundizar en un terreno más complejo, donde la psicología del inversor se enfrenta a la frialdad de los números y donde descubrimos que el tiempo es un juez implacable que no perdona la indecisión. Intentar predecir el punto exacto donde el mercado va a girar es una actividad que pertenece al azar, no al análisis financiero de élite. Los grandes capitales operan bajo una premisa distinta. Ellos buscan valor. La parálisis por análisis surge cuando centras toda tu atención en el ruido mediático diario, en lugar de observar la estructura profunda del ciclo económico. Es vital comprender que, según los registros históricos de las firmas de gestión más importantes del mundo,
El simple hecho de perderte los 10 mejores días de rendimiento de un año puede reducir tu rentabilidad final a la mitad. El mercado funciona como una máquina diseñada para transferir riqueza desde los paralizados hacia aquellos que tienen el criterio para ejecutar con precisión. La pregunta que debe ocupar tu mente no es si el mercado sufrirá una corrección mañana, sino si el activo que tienes frente a ti posee un valor intrínseco mayor al precio que estás pagando hoy. Esta distinción es la que permite a las instituciones financieras seguir acumulando activos estratégicos, mientras el inversor promedio aguarda una señal de certeza absoluta que el mercado, por su propia naturaleza, jamás le enviará. En consecuencia, la clave reside en mantener el capital como un organismo vivo, algo que solo se logra a través de la maestría en movimiento. La respuesta profesional ante la erosión del efectivo es la rotación estratégica. Consiste en desplazar tu liquidez hacia sectores que históricamente han demostrado ser resistentes o incluso beneficiarios de los periodos inflacionarios que destruyen el ahorro estático. Hablamos de activos inmobiliarios con capacidad de revalorización, empresas con flujo de caja libre, robusto y sectores de infraestructura esencial. Tu dinero debe ser un flujo en constante búsqueda de eficiencia, adaptándose a las condiciones del terreno financiero como si fuera agua. El capital institucional domina este arte al entender que la diversificación es una herramienta de presencia activa, no solo un escudo de defensa. Se trata de estar posicionado en los focos de crecimiento antes de que el mercado masivo los valide y eleve sus precios. Al rotar tu liquidez hacia activos que generan rentas recurrentes, conviertes la erosión monetaria en una aliada que impulsa el valor de tus posesiones. Esta arquitectura de portafolio es tu mejor defensa frente a la incertidumbre global, permitiéndote avanzar mientras otros se quedan congelados por el temor al cambio. Pero para ejecutar esta rotación, necesitas un sistema que te permita ver el tablero completo. Para concluir esta sesión, quiero entregarte la hoja de ruta que transformará tu posición en el mercado. Un estratega de alto rendimiento opera bajo sistemas, nunca bajo pálpitos emocionales. Tu panel de control financiero debe sostenerse sobre 3 pilares innegociables. Una reserva de emergencia real que garantice tu paz mental. Un capital de oportunidad destinado exclusivamente a capturar activos en momentos de caída. Y una base sólida de activos de crecimiento compuesto que trabajen para ti las 24 horas del día. Al equilibrar estos 3 pilares con rigor, notarás que el miedo a la volatilidad desaparece para dar paso a una visión de oportunidad constante. Entenderás que cada contracción del mercado es, en esencia, una transferencia de valor de la cual puedes participar si estás preparado. Es momento de dejar de observar el saldo nominal de tus cuentas y empezar a monitorizar tu tasa de retorno real. En este tablero de las finanzas globales, el tiempo es el recurso más costoso y escaso. No puedes permitirte el lujo de desperdiciarlo, esperando una señal que ya tienes frente a tus ojos. Llegar hasta aquí es solo el comienzo. Si quieres tomar mejores decisiones con tu dinero y dejar de operar por impulso, este es tu lugar. Suscríbete. Aquí construimos criterio para ejecutar.